A todos y cada uno de ustedes nuevamente en esta mañana, pidiendo a Dios por algún hermano que está imposibilitado en cama, pidiendo por ellos que la próxima vez lo puedan ver físicamente, que estén sentaditos, pero vamos a confiar en Él, vamos a poner todas esas necesidades en sus manos. Nos vamos a concentrar en el mensaje que Dios tiene preparado para todos y cada uno de nosotros, primordialmente para mí, pero de Él proviene todo. Viene su palabra y viene todo. Vamos a concentrarnos en la Escritura. Los invito a que abran sus Biblias. Vamos a abrir nuestras Biblias, todos y cada uno de nosotros. Bien importante que nosotros tengamos una Biblia. Si hablamos de la predicación, si hablamos de algún tema, por ejemplo, el apóstol Pablo en una ocasión estaba en la ciudad de Troas, predicando, partiendo el pan, y dicen que el discurso se alargó hasta rayar el alba. Esa predicación. Si encontramos otra predicación, podemos hablar de Esteban, un capítulo entero. Claro que estaba con los del Sanedrín, claro que el capítulo 7 del libro de los Hechos nos habla de un capítulo completo. No me acuerdo si son 58 versículos, pero son bastantes. Son 60 versículos. 60 versículos. Pero nuestro Señor Jesucristo, en el Sermón del Monte, habla del capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7. Por eso vamos a abrir nuestras Biblias ahí en Mateo capítulo 7. Pero estoy dando esta información en forma de introducción, porque es el sermón de la montaña que le llamamos el sermón del monte. Y cuando él inicia el sermón habla de las bienaventuranzas, pero da algunos asuntos, entre ellos bastantes asuntos, más bien dicho, pero también tiene una conclusión. Pero vamos a estar concentrados en uno de los asuntos, de ahí vamos a sustraer el tema en esta mañana. Libro de Mateos, el Evangelio de Mateos, en el capítulo 7, versículo 13 y 14. Son dos versículos nada más que vamos a leer. Y vuelvo a repetir, es una predicación que nuestro Señor Jesucristo se conoce como el Sermón de la Montaña. Pero nos vamos a concentrar nada más en este asunto, y de ahí vamos a sustraer los asuntos nosotros, pero él usa dos versículos, pero son bastante amplios para que nosotros lo podamos aplicar, lo podamos nosotros aplicar a nuestra vida. ¿Ok? Se conoce esta como una alegoría, para que nosotros pensemos de la forma que nuestro Señor Jesucristo estaba dando en esa ocasión en el Sermón del Monte. Vamos a ir a la palabra de nuestro Dios en el Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículos 13 y 14. Dice la palabra de nuestro Dios, dice así: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son las que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Vamos a orar. Padre Dios, ponemos estos versículos en tus manos. Esto es uno de los asuntos que nuestro Señor Jesucristo hizo en aquel día en el Sermón del Monte. Pedimos sabiduría, la única y necesaria, para salir edificados en esta mañana. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos. Gracias te damos, te decimos amén. Fíjense que en esta mañana vamos a estar concentrados en lo que es la puerta estrecha, angosta, pero amplia, el que te puede llevar, porque todavía estamos en nuestros 5 sentidos, podemos entender que nos puede llevar a la perdición.
Y fíjense que en este sermón a mí me gusta tomar y comparar los otros asuntos que estuvo llevando nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, ahí cuando inicia en el capítulo 5, bienaventurados, cuando somos nosotros bienaventurados. Habla en una forma de inicio y dice ahí, pues, bienaventurados los del limpio corazón porque ellos verán a Dios. Y luego dice, bienaventurados los pacificadores porque ellos serán llamados hijos de Dios. Fíjense cómo entra nuestro Señor Jesucristo en esta predicación, en esta enseñanza, como usted la quiera poner. Pero también nos pone para que nosotros entendamos que si nosotros somos de limpio corazón, podemos entrar por la puerta estrecha. Y si nosotros no tenemos un limpio corazón, vamos a entrar por la puerta amplia, espaciosa. La ira. En la ira nos habla de un asunto, del asunto de la ira. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matara será culpable del juicio. Pero yo os digo, decía nuestro Señor Jesucristo, que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable del juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Cualquiera que diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. ¿Cómo podemos nosotros hablar de este asunto? ¿Por qué? Porque si nosotros no nos amamos y nosotros vamos a entrar por la puerta amplia y espaciosa. Y nos habla de muchos, nada más de algunos asuntos. Pudiéramos hablar del divorcio, pudiéramos hablar de la oración, del ayuno, y podemos hablar que si yo no amo a mi enemigo, si yo no amo a mi hermano, si yo no amo a mi prójimo, yo no puedo decir que amo a Dios y aborrezco a mi hermano que he visto. ¿Quiénes somos aquellos que no conocemos si no amamos a nuestro hermano? ¿Por dónde vamos a entrar? Tenemos que amarlo. Cuando nosotros amamos a nuestros enemigos, no los amamos, no los queremos, ¿por dónde vamos a entrar? Por la puerta amplia y espaciosa. Hacer tesoros en el cielo, ahí encontramos uno de los asuntos. Si no hacemos tesoros, si no buscamos el reino de Dios y su justicia, si no lo buscamos, vamos a entrar por la puerta amplia y espaciosa. Pero si buscar el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Y fíjense que todos y cada uno de los asuntos que nuestro Señor Jesucristo, nosotros con nuestra sabiduría humana, podemos decir, entonces, ¿por cuál puerta vamos a entrar? Por eso, en esta mañana, y podemos encontrar todos y cada uno de los asuntos y poderlos comparar con la puerta estrecha o la puerta espaciosa que te lleva a la perdición. Pero si buscamos la guía de Dios, si buscamos la puerta angosta, eso es lo que nos lleva al cielo, a Dios. Por eso en esta mañana, fíjense bien, en esta mañana vamos a estar tratando tres asuntos. La puerta estrecha es para todo aquel que obedece. La puerta estrecha todo es aquel que imita o que trata de igualar a las cosas de nuestro Dios o cosas que nuestro Señor Jesucristo hizo. Por eso el segundo asunto, la puerta estrecha es aquel que imita a Dios, que imita a nuestro Señor Jesucristo. Ser imitadores de Dios como hijos amados, dice Efesios 5:1. Pero primero los Corintios 11:1 decía el apóstol Pablo, ser imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Estamos hablando en cuanto a imitar a nuestro Señor Jesucristo. Pero también el que entra por la puerta estrecha es el que persevera en Cristo. Por eso en esta mañana, entrar por la puerta estrecha. Ese es el tema entrar por la puerta estrecha.
todo aquel que obedece, todo aquel que hace uso de las palabras de nuestro Señor Jesucristo, de las palabras que Él ponía en este sermón del monte, para que todos y cada uno de nosotros lo obedezcamos, para que todos y cada uno de nosotros entremos por la puerta estrecha y entremos a la presencia de nuestro Dios. Para que estemos con Él, para que vivamos con Él, para que dijo nuestro Señor Jesucristo, voy a ir a preparar moradas para que donde yo esté, vosotros también estéis. Qué bonito, qué hermoso, para que todos y cada uno de nosotros entremos por la puerta estrecha. Fíjense, uno de los asuntos, vamos a ir a la conclusión, cómo nuestro Señor Jesucristo, después de dar todo este grupo de asuntos que nuestro Señor Jesucristo hizo en el Sermón del Monte, en la conclusión, vuelvo a repetir, en la conclusión que nuestro Señor Jesucristo hacía, ahí dice en Mateo capítulo 7, versículo 24, y vuelvo a repetir que en el capítulo 7, capítulo 5, 6 y el 7 es el Sermón del Monte. Y fíjense cómo dice el 24, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente, que edificó su casa sobre la roca, en Cristo, que descendieron lluvias, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca, porque la roca era Cristo, la roca es Cristo, es Cristo. ¿Cómo nosotros no podemos pensar que si nosotros atendemos, obedecemos a nuestro Señor Jesucristo, vamos a ir a la presencia de nuestro Dios? Fíjense, decía el autor del libro Lucas, en el libro de los Hechos, en el capítulo 4 decía, porque no hay ningún nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podáis ser salvos. Así decía el médico Lucas, pero me gustan mucho las palabras cuando nosotros vemos 4:11. En el libro de los Hechos 4:11 es a todos aquellos que desechan las palabras de nuestro Señor Jesucristo, porque obedecer a Cristo nos lleva por la puerta estrecha que nos lleva al cielo. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros. ¿Le decía a quién? A los judíos, a los fariseos, a los saduceos, a todos aquellos que desecharon las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Este Jesús es la piedra reprobada que los edificadores desecharon, ahora ha venido a ser piedra del ángulo. Así decía, así dice el libro de los Hechos capítulo 4 versículo 11, y en el 12 por eso dice, no hay ningún nombre bajo el cielo dado a los hombres. ¿Para qué? Para que nosotros obedezcamos las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Para que nosotros nos enfoquemos a entrar en la puerta estrecha, no amplia y espaciosa, no ahí se va, no como tirando al aire, decía el apóstol Pablo, yo de esta manera corro, no como a la aventura, sino que no como golpeando al aire, sino que tomo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No haya sido, estoy hablando de 1 Corintios capítulo 9, versículo 27, 28 y 29. De esta manera corro, no como a la aventura, no como al aire se va, sino, no como tirando al aire, sino que tomo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, agarrándolo. ¿Por qué? Porque quiero entrar por la puerta estrecha, porque amplia y espaciosa todo aquel que no obedece, que no hace lo que mandó nuestro Señor Jesucristo, que no confía en Cristo, que no confía. Oíste, fíjense, el adulterio. Hablando del adulterio, vamos a tocar algunos asuntos que hizo nuestro Señor Jesucristo en el Sermón de la Montaña.
Fíjense en el 5:27, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio. Toda aquella persona, dice la palabra de nuestro Dios, que el que hace de esta forma, no va a entrar por la puerta, o no está entrando por la puerta estrecha. Y esto va para mí también, para todos los que no hemos obedecido. Él nos invita a que entremos por la puerta estrecha. Ese es el tema en esta mañana, entrar por la puerta estrecha, porque espacioso. ¿Quiénes son los que van a entrar por la puerta espaciosa? Decía el hermano de Jesús en medio, Santiago, decía de esta manera: oh almas adúlteras, estoy hablando de Santiago 4:4, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? ¿Es enemistad con Dios? Contra Dios. Cualquiera pues que se considera amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Por dónde quieres entrar tú? ¿En qué lugar quieres estar tú? ¿Por qué no nos damos la oportunidad de conocer a nuestro Dios? ¿Dios ya te conoce? ¿Dios conoce mi vida? ¿Dios conoce la vida del mundo? ¿Dios conoce todo lo que hay en el mundo? Pero ¿por qué no te dan el tiempo, tú, la oportunidad? Como dice el Evangelio de Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Nuestro Dios envió a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero es bien importante que usted y yo y todos los que estamos en esta mañana reunidos, escuchando la palabra de nuestro Dios, que estamos adorando el santo nombre de nuestro Dios, te des la oportunidad de que vengas y entres por la puerta estrecha. Porque espacioso es espacioso y amplio es aquel camino que lleva a la perdición. A la perdición. Y muchos son los que entran por ella. Son muchos los que la encuentran. No cuesta nada. No cuesta nada entrar por esa puerta amplia y espaciosa. ¿Por qué no te das la oportunidad de conocer a Cristo? ¿Por qué no te das la oportunidad de que tú vayas y que tú entres por la puerta estrecha? ¿Por qué tú no quieres venir a Cristo? Decía nuestro Señor Jesucristo allá en Mateo 11:28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Venid a mí todos, a todos y cada uno de nosotros, nuestro Señor Jesucristo nos da la oportunidad. Venid a mí, todos. Date la oportunidad. Obedecer a nuestro Señor Jesucristo. Él conoce tu vida. Él conoció, es más, vamos a poner un ejemplo. Él conoció lo que pasó en Sodoma y Gomorra. No, Abraham le dijo en una ocasión: Señor, si hubiera 50, ¿no perdonarías a la ciudad por los 50? Si hubiera 50, yo los perdono. Si hubiera 40, mi Señor, si hubiera 40, yo no hago con ellos, con la ciudad. Pero su pecado, su falta había subido hasta los cielos. No había ni 10. Otra ciudad conoce lo que hay en el mundo, conoce lo que está pasando aún en este tiempo, pero aún con todo ello no queremos nosotros acercarnos a Dios. Conocía en los tiempos de Jonás, conocía lo que estaba pasando en la ciudad de Nínive. No, Jonás tenía miedo y no agarró una embarcación y se fue a la ciudad de Sardis. Y no, nuestro Dios mandó un pez a que fuera y que tenías que ir, Jonás.
Y la segunda vez tomó Jonás el pez a Jonás y lo aventó a la orilla del mar. Y entonces, ve, pregona. Porque de aquí a 40 días la ciudad de Nínive va a ser destruida. Y nuestro Dios cuando dice eso, eso es. Y empezó Jonás a predicar la ciudad de Nínive y el pueblo obedeció. El pueblo obedeció. ¿Por qué tú y yo no queremos obedecer? Y Dios tuvo clemencia de la ciudad de Nínive. A hoy, los cielos y la tierra que están reservados para el fuego, va a suceder. Pero ¿por qué tú no quieres obedecer para que tú seas salvo? Para que tú vayas a la presencia de nuestro Dios y entres por la puerta estrecha. Amplio. Va a haber muchos que van a entrar por esa puerta estrecha. ¿Por qué? Porque no obedecieron, porque no quisieron nada con Dios. Pero ahora tú y yo tenemos vida, tú y yo podemos hacer un cambio hoy. Para que entremos por la puerta estrecha y vayamos a la presencia de nuestro Dios. Vayamos y moremos con Él por una eternidad. Pero es bien importante que tú y yo y todos los que estamos reunidos por medio de esta plataforma, obedezcamos las palabras que nuestro Señor Jesucristo hizo en aquella ocasión y que todavía nosotros la estamos recordando, para mí primeramente, pero también a todos y cada uno de aquellos que se dieron cita en esta hermosa mañana. Es palabra de Dios, es palabra, y decía, estaba yo con el maestro en la escuela el viernes pasado, bueno, ¿y tú crees lo que dice la palabra de Dios? Claro que creo, claro, a ver, dime por qué tú crees. Porque todas las cosas que Él ha dicho, que se dijo en el Antiguo Testamento, se han cumplido. Y yo me acuerdo que le decía, ¿te acuerdas cuando esta familia dijo a Abraham, salte de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tus padres, a la tierra que te mostraré? Ellos van a ver a una tierra, una tierra prometida. Pero dijo, antes de que sucedan esto, vas a estar en una nación, en una tierra, y ahí van a ser esclavizados. Ahí van a estar por 400 años, y de ahí los voy a sacar, y de ahí los voy a llevar, hablando ya para el tiempo de Moisés. Pero hablándole a nuestro Dios, y se cumplió a los 400 años exactamente, se cumplió. Y luego en los tiempos de Jeremías, ¿saben de qué Jeremías? Dile al rey. Ezequías que se arrepienta, dile al rey que yo me los voy a llevar y van a estar 70 años en Babilonia. Y se cumplió. A todo, y me decía este maestro, ¿a poco todo eso? Todo eso, y porque yo creo que Jesucristo vino al mundo y que dio su vida por todos y cada uno de nosotros para que lo obedezcamos, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero es bien necesario que nosotros obedezcamos a Él. Al que le obedece es el primer asunto que nosotros que tenemos en esta mañana. Punto número dos. Todo aquel que ha obedecido, entendamos que tenemos que imitar a nuestro Dios, obedecer a nuestro Dios. Dice la palabra de nuestro Dios, dice en el Evangelio de Juan capítulo 14, versículo 6, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es el camino. Nosotros tenemos que seguir las pisadas de nuestro Señor Jesucristo. Dice el 7. Estoy hablando del Evangelio de Juan 14, 6. Ahora dice, si me conocieres, si conocieses también a mí, Padre, conoceréis. Y desde ahora le conoces y le has visto. Y le dice Felipe, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. Es bien importante que usted y que nosotros imitemos a nuestro Señor Jesucristo. Que nosotros, una vez que ya obedezcamos, una vez que ya hayamos obedecido, que nosotros sigamos las pisadas de nuestro Señor Jesucristo. Si me dicen maestro, bien decís, Pedro.
¿les acuerdan? Estoy hablando del Evangelio de Juan en el capítulo 13. Si me llamas maestro, ahí en una hoja atrás, si me llamas maestro, bien hacéis, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis hacer lo mismo. Lavaos los pies unos a los otros. Estoy hablando del Evangelio de Juan, el capítulo 13, versículo 13 y 14. Porque nosotros tenemos que imitar a nuestro Señor Jesucristo. Nosotros tenemos que hacer igual que nuestro Señor Jesucristo. Le decían a una ocasión, le decían no me acuerdo si era a Felipe o a Andrés, le decía, muéstranos, queremos ver al maestro, le decía. Entonces Andrés viene y le dice a Pedro, vienen los griegos y quieren, y nos piden que quieren ver al maestro. Y viene Andrés y viene Pedro y viene y se lo dice al Señor. ¿Por qué? Porque ellos, ya las personas ya no quieren que nosotros les hablemos con la palabra. Ahora quieren ellos ver reflejado. Claro que quieren la palabra, es lo primordial. Yo no estoy diciendo que no, pero es bien importante que usted y yo imitar a nuestro Señor Jesucristo, porque si nosotros hablamos con la palabra, claro, yo no estoy diciendo que no, pero ellos quieren ver el cambio en nosotros. Imitar, decía el apóstol Pablo, vuelvo a repetir, ser imitadores de mí como yo lo soy de Cristo, imitar sus pisadas, ser como nuestro Señor Jesucristo. Oye Rogelio, pero se está pidiendo, dice la palabra dice la palabra de nuestro Dios. En el 4:13 de Efesios dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida, a la estatura de la plenitud de nuestro Señor Jesucristo. Pero hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, imitar. Es bien importante que nosotros imitemos a nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo vino y agarró una toalla, un lebrillo, una jícara y le empieza a lavar los pies a sus apóstoles. ¿Cómo estaban aquí? Vamos a hacer imaginación. ¿Cómo estaban los pies de los apóstoles? En aquel tiempo no había banquetas, en aquel tiempo no había pavimento, en aquel tiempo había tierra, había breñas, había zacate, había lodo. Y nuestro Señor Jesucristo nos quiere enseñar que nosotros debemos imitarlo, que la humildad, que no haya orgullo en nosotros, pero que sí nos amemos uno de nosotros, porque ¿sabes de qué? No vamos a ir a ningún lado. No vamos a ir a ningún lado. Dice ahí en Mateo, vamos de nuevo al Sermón del Monte, porque es uno de los asuntos que nuestro Señor Jesucristo puso ahí. Fíjense cómo dice, porque el tema en esta mañana es la puerta estrecha. Fíjense en el capítulo 7 de Mateo, en el versículo 1 en adelante, no juzguéis para que no seas juzgado. Porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida que medís, os serás medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano? ¿Y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿Y cómo dirás a tu hermano, déjame sacarte la paja de tu ojo? Y he aquí la viga en el ojo tuyo. Y luego dice una palabra fuerte, hipócrita, saca primero la viga Es bien importante que nosotros tengamos humildad. Es importante que todos y cada uno de nosotros nos amemos. Somos diferentes. ¿Cuántos matrimonios ha habido separación? ¿Por qué? Porque muchas de las ocasiones, no estoy diciendo todas las ocasiones, algunas veces, algunas ocasiones, no se pueden sobrellevar. No se puede llevar y optan por separarse. ¿Por qué? Por los caracteres, por la diferencia, indiferentes.
Es bien importante que todos y cada uno de nos llevemos. Seguir la paz con todos y la santidad. Vuelvo a repetir, y se acomoda con este asunto. Se acomoda con este asunto para que nosotros emitemos, porque ves, en diferentes ocasiones, nosotros no aceptamos. Claro que ya no seguimos las corrientes de este mundo, cuando andábamos en otro tiempo, siguiéndolas. Ahora somos diferentes. Ahora tenemos que ser diferentes porque es imitar a nuestro Señor Jesucristo. Y si nosotros no imitamos a nuestro Señor Jesucristo, estamos optando por ir por la puerta espaciosa, la puerta ancha y espaciosa que lleva a la perdición. A la perdición. Y muchos son las que entran por ella. Por eso nosotros somos diferentes. Por eso nosotros tenemos que ser diferentes a los demás. Y estoy dirigiéndome a todos aquellos que no han obedecido, a todos y cada uno de aquellos que no han conocido a Cristo. Fíjense cómo dice Efesios, para no tocar Efesios 2, que también se acomoda muy bien, pero Efesios capítulo 4, versículo 7, y esto pues dijo y requiero en el Señor. Estoy hablando de Efesios 4, 17, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecidos, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de corazón, perdieron lo moral, al desenfreno de la carne, y no les da pena. Pero nosotros, fíjense el 18, el 19, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas nosotros, fíjense el 20, ahí está el mensaje, mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Él es nuestro maestro. Él es para que todos y cada uno de nosotros entendamos, queridos hermanos, para ser diferentes. Pues para esto fuiste llamados, dice Primera de Pedro capítulo 2, versículo 21, para esto fuiste llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, decía el apóstol Pedro. Estoy hablando de Pedro, primero de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Pero cuando llegamos al 22, el cual no cometió, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, que cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que ha de juzgar justamente, quien llevó a sí mismo nuestros pecados. Fíjense qué bonito, cómo lo que cuesta seguir a Cristo. Entremos por la puerta estrecha. Ese es el tema en esta mañana, pero es bien importante que todos y cada uno de nosotros entendamos que si nosotros queremos entrar por la puerta estrecha, es importante que nosotros imitemos a nuestro Señor Jesucristo. Y decía el apóstol Pedro de esta manera: sé santos porque la Escritura dice, yo soy santo. ¿Ah? ¿Qué más queremos? ¿Qué más explicación nosotros queremos? Sí podemos entender el mensaje de nuestro Dios, lo que está diciendo nuestro Señor Jesucristo, que entremos por la puerta estrecha. Entremos por la puerta estrecha, porque amplio y espacioso es el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran. Muchos son los que entran por ella. Pero que usted y yo entremos, aunque cueste más trabajo. Y yo decía de esta manera, a mí me cuesta trabajo. Pero si nosotros nos acercamos el 100% a nuestro Señor Jesucristo, no va a ser nada de trabajoso, nada de complicado.
hagamos una mente, meditemos en la palabra de nuestro Dios, porque ese es el objetivo, que meditemos. Bueno, Rogelio tiene razón. ¿Será que Rogelio está hablando de la manera que la Biblia dice? Dese a la tarea, abra su Biblia, porque yo sé que tiene alguna Biblia por ahí, en algún lugar, en algún rincón de su casa. Dese a la tarea, búsquela y empiece a buscar, y va a ver que usted se va a dar cuenta por sus propios ojos. Entre a la internet, ahorita está muy usual las computadoras, investigue, pero que usted no vaya al camino espacioso que lleva a la perdición. Sálvese. Decía el apóstol Pedro, sed salvos de esta perversa generación. Y aquel día muchos quisieron entrar por la puerta estrecha. No todos, había más de 3,000. Y estoy hablando del Sermón del Monte, del capítulo 2, versículo 38 en adelante, 40, 41. Estoy hablando específicamente en el 40. Muchos optaron por entrar por el camino amplio y espacioso, ancha la puerta. Pero que usted y yo podamos nosotros entrar por la puerta estrecha. Punto número 3. La puerta, todo aquel que entra por la puerta estrecha es aquel que persevera en Cristo. Porque si no cuesta nada, si yo llego ahora a los pies de nuestro Señor Jesucristo, me bautismo y duro 3 años, duro 1 año, duro 1 semana y me voy a ir a la puerta amplia y espaciosa que lleva a la perdición. Porque es bien importante que usted, que una vez lavó sus pecados, llegue a la presencia de nuestro Dios, pero por la puerta estrecha. La puerta estrecha, entremos y lleguemos a la presencia de nuestro Dios. Fíjense cómo de nuevo a la otra vuelta vamos al Sermón del Monte, ahí en el capítulo 22, 21, Mateo 7, 21, en el versículo 21, capítulo 7 del Sermón del Monte, de los mismos asuntos que estamos llevando, el mismo tema que nos dice el tema en esta mañana, la puerta, entra por la puerta estrecha. Entra por la puerta estrecha, porque amplio es el camino que lleva a la perdición. Pero dice el 21, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y en aquel día, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre. Rogelio, ¿estás predicando? No predicaba, Señor, allá en un púlpito allá en la casa, desde la casa. Y no echamos... ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? No, Señor. ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? No predicábamos, no muchos obedecieron, no expulsábamos demonios, no hacíamos tu trabajo que tú comentas. Y Él nos va a declarar. Entonces les declaré, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Hacedores de maldad. ¿Por qué? Porque se nos hizo más fácil la puerta amplia y espaciosa que lleva a la perdición. ¿Por qué? Porque no perseveramos. Es bien importante que todos y cada uno de nosotros llegamos a las aguas bautismales, obedecimos para entrar por la puerta estrecha y luego venimos y obedecemos, pero también imitamos por un tiempo a nuestro Señor Jesucristo, pero otras veces ya no imitábamos a nuestro Señor Jesucristo, sino al chamuco. Pero ahora es bien importante perseverar. Hemos sabido de muchas ocasiones que vienen hermanos, y digo hermanos porque llegaron las aguas bautismales, pero así como llegaron, así se fueron. A los 2, 3 meses ya no los volvimos a encontrar. 1 año, 2 años, 3 años, 4 años. Hemos vivido muchas experiencias. Hemos visto hermanos que duran 40, 30, 40, 50 años y al último otorgan por irse. ¿Y saben de qué? De que para nosotros ya no es novedad. ¿Por qué? Porque en la palabra de Dios, Emineo y Fileto se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se había efectuado. Y el trastornan la mente de muchos. ¿Y cuál? Su perdición.
su perdición. Bien, vamos a ir a ver ese asunto ahí en segunda de Timoteo. Vamos a ver ese asunto porque es importante que todos y cada uno de nosotros lo hablemos con la palabra de nuestro Dios. Segunda de Timoteo, capítulo 2. Y dice así: procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Pero fíjense en el 16: mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Emineo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se había efectuado, y trastornan la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En pocas palabras, no perseveraron. Nuestro Señor Jesucristo es la puerta. Nuestro Señor Jesucristo es la vida. Fíjense, vamos a ir al Evangelio, ya estamos terminando. El Evangelio de Juan, en el capítulo 10, versículo 10, habla de la puerta: yo soy el buen pastor. Y cuando nosotros hablamos de una puerta, nosotros que somos de rancho, conocemos los corrales, conocemos todos los que somos de México, que vivimos en algún pueblo, hasta en la ciudad. En la ciudad viajamos 7, 8, 10 kilómetros para ir a los campos. Y nosotros conocemos de animalitos. Bueno, pues nuestro Señor Jesucristo pone esta ilustración, una parábola. Fíjense en el Evangelio de Juan, en el capítulo 10, versículo 3 en adelante. Del 2. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y sus ovejas llaman por su nombre y las saca. Cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas el extraño no seguirán, sino irá de él, porque no conocen la voz del extraño. Es bien importante que nosotros perseveremos con el pastor, que es nuestro Señor Jesucristo. Fíjense cómo el versículo 9. Estoy en el Evangelio de Juan 10:9. Yo soy la puerta, y el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Y luego dice 14: yo soy el buen pastor, y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce, y yo las conozco al Padre, y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. Por las ovejas. Por eso es bien importante, queridos hermanos en familia, estoy hablando de mi mamá y de mi papá, que se dé el tiempo. Que se dé el tiempo y que usted mismo medite. Ahora también todos mis amigos, todas aquellas personas que están por una casualidad por medio de esta plataforma, acérquese. Él es la puerta, entrar por la puerta estrecha. Este es el tema en esta mañana. Pero es bien importante que usted obedezca. Es bien importante que nosotros imitemos a nuestro Señor Jesucristo, pero que también nosotros perseveremos en Cristo.